Casi todos en algún momento hemos experimentado un pitillo o un zumbido ahí en el oído, aunque sea por unos segunditos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo que reacciono? Porque hay gente exactamente así, como está sonando, plin, y se va, y algunos permanece más tiempo y es bastante molesto. Y uno dice, ¿podrá ser que esto además cause infecciones? Bueno, ¿cómo enfrentar este pitillo y erradicarlo totalmente de nuestros oídos? Hoy está con nosotros la doctora Etilma Aguilar, otorrinolaringóloga, que era una palabra que de chiquitilla era complicada. Doctora, un placer, ¿cómo está? Muy bien, mucho Bienvenida. gusto. ¿Qué hacer con este pitillo? ¿Cómo hago en el momento? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Los pitidos o zumbidos en el oído es lo que en medicina conocemos como tinnitus o acúfenos, ¿verdad? Ok, tinnitus, así es como se llama. Ese es el término médico. Uh-huh. Existen muchas razones por las cuales podría generarse un tinnitus o un acúfeno. Algunas a nivel de oído externo, algunas a nivel de oído medio, algunas a nivel de oído interno. Yendo desde oído externo hasta oído interno, desde tapones de cerumen, cuerpos extraños, gente que se mete aplicadores dentro del oído y se les queda algún pedacito. Del mismo, si metemos el aplicador y se nos queda un pedacito, Ajá. ¿puede causar eso? Sí, y muchas veces puede pasar desapercibido. O sea, puede ser que el paciente ni sepa que tiene el objeto ahí. El pedacillo ahí metido. Exactamente. Ok, ahora, por ejemplo, el estrés, Uh-huh. ¿pudiera causar ese sonido también? Sí, el estrés definitivamente puede ser un factor que lo produzca, Uh-huh. a como puede ser un factor que lo agrave. Cuando estamos muy estresados tendemos a tensar mucho todos los músculos de la cara, ¿cierto? Incluso a la hora de dormir, tensión, bruxismo, y eso también va a influir en la musculatura del oído. Ahora, presión alta y los zumbidos, ¿tienen alguna relación para toda la gente que es hipertensa, por ejemplo? Sí, definitivamente la presión alta, a como puede ser una causa, puede ser un factor agravante. La presión alta hace que en los vasos sanguíneos el flujo sea turbulento y la irrigación no sea óptima, principalmente al oído interno. Entonces, pues va a influir negativamente, de ahí la importancia de tratarla. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se quejan generalmente, donde no solamente está el pitido o el zumbidillo, sino que de repente tiene vértigos, tiene mareos asociados a esto? Ok, eso es importantísimo lo que está mencionando. Cuando eso sucede, digamos, están involucradas las dos funciones principales del oído, que son tanto la audición como el equilibrio. Entonces, si ya están comprometidas las dos funciones principales del oído, lo que tenemos que hacer es, ahí sí, buscar un especialista, porque sí podemos estar hablando de causas de más gravedad, desde tumorales o problemas circulatorios del oído, de la cabeza. O sea, que cuando empezamos con estos mareitos o con esta, o estos vértigos, no hay que dejarlo pasar. No, de ninguna manera. Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando tenemos este zumbido? ¿Debemos de trabajarlo o como una infección o tratarlo más bien como una infección? ¿Siempre hay infección si hay un zumbido o un pitido o no siempre? No siempre. Las infecciones pueden ser causas del zumbido o del tinnitus, y definitivamente si estamos sospechando una infección, que lo podemos hacer principalmente si hay fiebre o si hay dolor, lo que tenemos que hacer es tratar de, en primer lugar, evitar el contacto con el agua del oído, proteger el oído de que no entre ningún tipo de agua. Eso, digamos, nosotros recomendamos hacer un boquito como de algodón y poner encima vaselina en pasta. Eso te iba a preguntar, porque el bodoquito, para darle forma, entonces no le pongo agua, sino que le pongo vaselina. Sí, en realidad no es embarrar el bodoquito, es ponerse el bodoquito seco y formar una barrera de vaselina. Para que resbale el agua. Exactamente. Ok. Y evitar el contacto con aguas tanto sucias como limpias, o sea, hasta de la ducha. Qué cosa, ¿verdad? Porque muchas veces, y esto que nos lo aclare usted, muchas veces nos ponemos suero, gotitas de suero, porque creemos que a lo mejor lo que tenemos es el oído taponeado con agua, por ejemplo. En realidad eso no es recomendable. No es recomendable porque en general la humedad dentro del oído no es buena. El oído es una zona que debe estar seca. En eso hay como un mito ahí de que hay que lavarse con agua y jabón. Sí. Y eso no es lo recomendado. Ok, para tratar, digamos, esta situación, porque creo que para muchos es bastante molesto andar con este pitillo, zumbido, y claro, obviamente cuando ya hay infección, pues más complicado porque es doloroso. ¿Cómo tratarlo? ¿Y como cuánto tiempo podría yo estar diciendo ya erradiqué el problema, o si realmente toma mucho tiempo? Bueno, en realidad, digamos, el tratamiento va a depender del problema de fondo, ¿verdad? ¿Cómo se detecta ese problema de fondo, doctora? Casi siempre el otorrino es el que va a hacer el ejercicio diagnóstico. Digamos, de las causas más comunes de zumbidos está la exposición al ruido,
en trabajos, digamos, o en ambientes laborales ruidosos. Por eso es tan importante la prevención, ¿verdad? Y el taparse, el protegerse bien los oídos. Y por otro lado, también hay que tener claro que más de un 50% de los adultos mayores van a tener este tipo de zumbidos, porque este zumbido se relaciona mucho con la pérdida auditiva. Y si genera dolor, ¿cómo controlo el dolor cuando los analgésicos no me están haciendo efecto? Bueno, digamos, ahí lo ideal sería consultar con un especialista para buscar la razón de fondo. Okay. Lo que sí puedo decirle es que a veces el paciente ya consultado con el médico ha recibido el tratamiento pertinente y aún así el zumbido persiste. En esos casos, digamos, las terapias van dirigidas a tratar de que haya una habituación y a sobrellevar una vida normal con el tinnitus a la par suya. Ay, ¿verdad? Sí, entonces, exacto. desde ese punto de vista hay terapias alternativas, yoga, meditación. Mucho que nos puede ayudar, digamos, a vivir en paz y no con algo que nos moleste. Exacto. Doctora, muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí en el programa. Gracias a usted. Bueno, nosotros continuamos, pero cuando son las 9:10 de esta mañana